hablando de amargura, pecado que se justifica. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada? Ya está en las redes, ya, para que lo vea y lo repita. Hoy día vamos con la segunda parte, así que abra la Biblia en Efesios 4, capítulo 4, versículo 31. Estamos viendo que este es un pecado, por eso que se llama amargura, pecado que se justifica, porque hemos dicho que la persona en sí, que es víctima de la amargura, se siente víctima probablemente tal, de un mal que le hicieron, por lo tanto se justifica por el mal que le hicieron. Y eso muchas veces la deja en un estado de negación que no la hace salir de lo que Dios quiere hacer. Y hoy día nos vamos a enterar, y quiero que Dios me dé el tiempo para que usted pueda entender y que yo pueda terminar, porque se va a sacudir su mente en lo que Dios piensa, no en lo que usted cree, sino que en lo que Dios piensa de la amargura. Y si nosotros vamos a entender esto, vamos a poder salir a lo que Dios quiere enseñarnos, a bendiciones, a niveles mayores de prosperidad, de bendición. Dios quiere bendecirte. Dígalo, Dios quiere bendecirme. Pero muchas veces mi propia actitud hace que se frene esa bendición. Dios bendice la palabra, y todo aquel que funcione, camine en la palabra, aunque sea medio tuerto para caminar, pero si camina en la palabra, Dios lo va a bendecir. Dice, el cojo, por cojo que sea, si está en el camino no se perderá. El tema es ese. Dios establece una palabra para el universo, y todo aquel que funcione en esos principios va a ser bendecido. La amargura no lo es. Entonces, todos hemos sido maltratados, algunos más que otros y algunos demasiado, pero eso no te da lugar ni derecho para estar en esa posición. Entonces llegamos a Cristo, pero es dijimos la semana pasada que es una grabadora de los hechos y los acontecimientos que te dañaron, y constantemente se está poniendo el play con el daño que te hicieron, por lo tanto no avanzas. Y escúchame, estamos en un oído cerrado, que escuchamos la palabra, podemos venir todos los domingos y seguimos haciendo lo que nosotros somos, y seguimos con cielos cerrados. ¿Sabes lo que significa caminar con cielos cerrados? Que Dios no te bendice. Yo quiero que me bendiga Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Hay cosas que nosotros vamos a necesitar toda la vida. Es como la palabra de la reconciliación. Dios te da la responsabilidad de reconciliarte. Si estás amargado, nunca vas a querer reconciliarte. Nunca. Y Dios dice que Él nos reconcilió primero con el Padre, Jesucristo, para que nosotros seamos agentes, ministros de reconciliación. Yo te pregunto, hay dos cosas que vamos a usar toda la vida. La intercesión, Señor, sana a mi hijo, Señor, ábreme esta puerta. Siempre vamos a necesitar la oración de intercesión. Y esa, más la liberación. Padre, yo saco este demonio de tal cosa. O sea, nosotros vamos a usar dos cosas siempre, intercesión y liberación. Y te digo que esas dos puertas están cerradas si tú estás amargado. Puedes gritar, puedes hacerte pedazo la garganta gritando para arriba y hablándole a los demonios no te van a obedecer, producto de que tú no estás reconciliado. Y seguimos, suma y sigue, suma y sigue. La iglesia mundial está en un caos. Puede escuchar, puede ofrendar, puede cantar, pero si no perdona, si no sale de un estado de amargura, Dios no está contigo. Y tú, ¿por qué no te ames? Si no te olvides que Dios lo mejor dio a su Hijo. Simplemente porque Dios no hizo robot. Te da voluntad propia. Y tu voluntad es la que cierra el reino por tu actitud. ¿Está entendiéndose? Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros, quítese, es una orden, quítese de vosotros toda amargura. Dígalo, quítese de vosotros toda amargura. Y después sigue el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Antes que todas estas cosas, sé bueno, sé benigno unos con otros, misericordioso. Y escuche, y termina diciendo, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero decirte que se usa mucho en la iglesia y es moneda corriente
El remordimiento. Vino una palabra, hoy día estábamos cantando, hubo una presencia de Dios y te baja todo el tema y tú sentís que arrepentimiento, pero a veces remordimiento. Entonces tú vienes y te dices, perdóname. Pero si yo el lunes, el martes sigo con mala onda con ella, eso es remordimiento. Si sigo teniendo la misma mala actitud, eso es remordimiento. No es contado por Dios. Dios cuenta cuando es arrepentimiento, no remordimiento. Porque si sigues con la misma actitud, sigues hablando mal de esas personas, es porque fue un llanto del momento, pero no ha cambiado tu corazón. ¿Está entendiendo? Es remordimiento. Entonces, yo quiero en la vida, si se me enferma un hijo, entiendo que solamente Dios tiene respuesta. Y voy a querer que Dios me conteste ahora, porque mi hijo se está enfermando y se está agravando. Por lo tanto, necesito la respuesta de Dios. Y si yo estoy amargo, no hay respuesta porque Dios no te escucha. ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces, un recuento. Dijimos que la amargura está ligada a nuestra incapacidad de perdonar y ser perdonado. Dijimos entonces que la amargura está ligada a nuestra incapacidad de perdonar y ser perdonado, y que es un factor corrosivo y culpable. Culpable que nos priva de paz y destruye todas nuestras relaciones que están alrededor de nosotros. También dijimos que a pesar de que el Señor Jesús nos instruyó con respecto a la ofensa, que es lo que nos instruyó, de que en el camino de la vida era imposible de que alguien no te ofendiera. ¿Lo dijo así o no? Lo dijo, por su palabra. Te lo está advirtiendo, te lo está diciendo. Somos como duros. Te dice, alguien te va a ofender. De tu familia, de la iglesia, de tu trabajo, alguien te va a ofender. Te lo estoy diciendo adelantado. Es como cuando les dijo, mira, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y cuando se murió, estaban desesperados. ¿Qué vamos a hacer? No, pero si le estoy diciendo. Te está diciendo, es imposible que alguien no te ofenda. Entonces, cuando yo entiendo esa premisa, yo ando caminando y cuando alguien me ofende, no me quedo pegado en eso. Porque ya Dios me lo advirtió. Y después Dios dice, pero es necesario más encima que te ofendan. Porque todos, es el regulador, es el termómetro que te dice, porque todo el mundo dice, yo amo a Dios y lo sigo. Sí, pero cuando soy tocado en tus propias cosas, en tus propios demonios, en tus propios mala onda. Yo puedo trabajar con todos estos, pero con ese no. Ahí soy probado, no con estos, con eso. Porque cuando la cosa va bien, todos van bien. Cuando todo va para arriba, todo, ¡ay! Igual que los chanchitos. Pero cuando yo le digo, no, pero con ese, se enojó. Igual que los chanchitos. Cuando te exijo lo que a ti te cuesta. Cuando te dice el Señor, te ordena acceder, a eso se llama morir. A eso se llama, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su muerte y sígame. ¿Qué es lo que es la cruz? Cuando la orden, un pensamiento tuyo se cruza con uno de Dios y tú eliges el de Él. Cuando yo pienso algo, pero se cruza con un pensamiento de Dios, una palabra, y yo elijo la de Dios. Eso es tomar la cruz. Fui enseñado en la casa de tal manera, pero cuando me confronto con esto otro, yo elijo lo de Dios. Porque Dios no falla. ¿Está entendiendo? Entonces Dios, a través de Jesucristo y la palabra, nos instruyó que era necesario, que era imposible y era necesario que alguien te ofenda. Muchos cristianos no han podido superar la ofensa y la han retenido, diga retenido, dejando crecer una raíz de amargura en su corazón, no obedeciendo al mandato y la dirección del Señor. ¿Cuál? La de quitar de nosotros no alguna amargura, sino que dice toda amargura. Y así han maldecido su vida. Escúchame, no es que Dios, porque algunos dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no estáis haciendo bien las cosas. Porque hay una raíz en tu vida. Hay gente que es apresurada. Habla antes de tiempo.
Tú tienes que estar seguro. Y no es falta de fe. Yo me acuerdo que una vez una persona que ya no está con nosotros, pero un día le oraron a alguien por ahí y le dijo, Dios te sanó la vista, y él pescó los lentes y lo hizo pedazo. Dijo, Dios me dio una palabra. Entonces yo lo hago pedazo. Como a las 2 semanas se acercó a nosotros y dijo, pastor, no cacho nada. Y cuando viene el amigo se me pasa porque no veo. Y estoy para dejar bien a Dios, escuche, para dejar bien a Dios, yo me hago el que veo. No, tú no podés tomar una decisión si todavía no es claro lo que estás pasando. Ahora, es diferente, incluso hasta por las pastillas. No, es que Dios me sanó, yo no tomo más pastillas. No es falta de fe. Tú vas a notar cuando esa pastilla ya no te está provocando nada y déjala cuando pase eso. Pero no puedes dejarla así a tonta y a loca. No es falta de fe. Es sentido común. ¿Está entendiendo? O Dios me va a sanar, así que yo no voy al doctor. Si Dios hizo los doctores también. A veces mejor. ¿Por qué? Porque ellos te hacen un veredicto, te hacen un diagnóstico y uno ora directamente con el diagnóstico. Yo me acuerdo cuando una vez un hermano de Punta Arenas dijo, yo quiero que un pastor me ore por los hijos. Yo tengo la fe de que si mi hijo, un pastor le ora, va a ser sano. Esa era su fe. Entonces, por el tipo de ministerio nos eligieron a nosotros y vamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el niño? Tiene un glaucoma en cada ojo. Y lo iban a operar allá arriba en la Católica. Entonces yo le pregunto al contactólogo de ese tiempo, que era Ricardo, y le digo, ¿qué es lo que es un glaucoma? Entonces me dice, mire, el glaucoma es una inflamación de la retina, etcétera, etcétera. Me ha dado todo un diagnóstico de lo que significaba. Listo, partí para allá. Llegamos justo cuando el niño lo llevaban al quirófano y le digo al doctor, usted me permite, somos pastores, nos permite orar 5 minutos. Oro por uno, pero específico, así. ¡Pah! Uno de los ojos fue instantáneamente sano. Y el otro quedó colgando. No. No. El segundo siguió, me dijo el doctor, hasta aquí llegó, lo lleva al pabellón, escúchame, y no lo alcanzó porque uno es más lento que el otro. En el camino hacia el pabellón, el Señor lo sanó. No hubo necesidad de intervenirlo. Pero fui específico. Hay enfermedades que Dios dice, sana en el nombre de Jesús, y sana. Me acuerdo que en una oportunidad, en la iglesia donde yo vivía antes, de donde nací, también el pastor estaba tan ocupado y llegó una persona con un problema en el estómago y decía, yo quiero que el pastor me sane, que me ore él. Y el pastor tan ocupado que estaba que le dice, como le dice, yo le dijera a Ismael, a los que vienen después de mí, porque por favor ore hermano Ismael. Y él se enojó tanto, porque no era el pastor que le... Entonces mandé a Ismael, y Ismael más encima hace una oración súper simple. Le dijo, ¿usted cree que puede Dios sanarlo? Sí, amén. Sé sano en el nombre de Jesús. Y él se fue molesto, enojado. ¿Qué se creen? ¿Cómo? Él esperaba que bajara el cielo y que... No sé, una cosa así. Y él se fue murmurando. Escúcheme, el testimonio lo cuenta él mismo después. Se fue enojado, rumiando como patán, y cuando llegó a la casa estaba sano. ¿Entiendes? Entonces uno tiene tanto juicio, hermano. Y Dios procede de tantas formas. ¿Te fijas? Pero los principios no cambian. Amén. Entonces, muchas veces la raíz de amargura en el corazón, no obedecemos al mandato del Señor de quitar de nosotros toda amargura. Amén. La amargura nunca es constructiva. Dijimos, siempre es destructiva. Y dijimos que sus compañeros más cercanos son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, la venganza, la envidia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones, la inseguridad. Amén. Hoy día, ahora entramos en tópico. ¿Te gustó? Ese era el repaso. En la vida del rey Saúl se describe vívidamente lo que es la amargura, mi hermano, y me gustaría que usted fuera a 1 Samuel capítulo 18.
Saúl empezó a reinar como un gobernante respetado, favorecido por Dios, pero terminó en una derrota, en una tristeza y en un suicidio, producto de la amargura. ¿Qué le parece? Primera de Samuel 18, capítulo 18, versículos 6 al 13. La devastación de un espíritu amargado es lo que puede provocar hacia David, hacia Dios, tuvo mucho que ver con su muerte. Este hombre se llenó de tal manera de envidia y amargura que no vivía para bendecir al pueblo, no vivía para bendecir a Dios, sino que quedó pegado en un estado de negación por el que le causaba el problema, David. ¿Está entendiendo? Hay gente que una persona le provoca envidia o hace algo que le daña y no lo suelta más, siempre está provocándole algo a esa persona. ¿Está entendiendo? Y viene a Dios y dice, yo puedo llevarme bien con todos, pero esta persona en particular me provoca eso. ¿Está entendiendo? Dios no hace excepción de personas. Dijimos que estamos en 1 Samuel, ni yo lo estaba buscando, mire. Están todos buscándole y yo estaba... ¿A dónde explico la verdad? 1 Samuel, capítulo 17, perdón, 18. 18:6. Aquí empieza, cuando usted lo tiene, dice... Aconteció que cuando volvían ellos, David había peleado recién hace poco con el Goliat, con el filisteo, venían de todo ese monumental evento, ¿cierto? Entonces dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, al gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, igual que cuando me reciben acá. Yo dije, esta es la única iglesia. Mira, llegamos, deja contar mi amargura. Llegamos a la iglesia de allá, de Cerrillo, y tú puedes ver todos los autos así y nunca le dejan un espacio a su pastor. Llego aquí abajo y los mejores lugares están todos los músicos, menos yo. Es la única iglesia donde no se le olvida a su pastor. Pasé el aviso. Dile, te están hablando, machito. Ya. Entonces, como lo recibieron al pastor, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, aquí, ponga ojo, que lo que decían, Saúl hirió a sus 1000, que era el rey, y David a sus 10.000. Y ese cántico lo mató al tiro. La envidia, se le empezó la paranoia de inventar cosas que ya empezaba a suponer que iban a acontecer. Y se enojó Saúl en gran manera, diga gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No les falta más que darle el reino. El perder el primer lugar. El perder lo especial que eres, el que te hagan sombra. Si yo estoy seguro de quién soy, ¿te imaginas con el tremendo predicador que tengo acá como es Julián? ¿Te imaginas que yo, no, mira, te voy a poner la pata, no me subí en 2 meses, 3 meses, yo no me voy a predicar? Es mejor que yo, si todos lo saben. Por supuesto, si tiene estudio, fue preparado para algo mejor. Pero te imaginas que yo tenga, escúchame, mira, te voy a decir algo más poderoso. ¿Cuántos saben que la pastora y yo somos un complemento? ¿Te imaginas que yo entrar en celo por el don que tiene ella, que es diferente a los míos? Los dos tenemos dones, los dos nos complementamos, pero ¿te imagináis que hay gente que no, yo quiero consejería con la pura pastora nomás, pues yo paso de largo? No sabe que todo pasa por mí igual, o sea, igual me cuenta a mí y de ahí determinamos. Pero ellas quieren hablar con la pastora. ¿Te imagináis? No, que la pastora me ore y algunos se quedan así como que me hacen osos. Yo quiero que la pastora me ore. ¿Te imagináis que yo me ponga a hilar fino? Me habría ya pegado 20 puñaladas, no sé, lo habría echado a todos. Porque algunos son bien duros. Pero yo tengo que saber quién soy yo, que hay un área que ella no domina, y yo sí.
pero también yo hay áreas que no tengo que ella tiene, y ahí viene el complemento. Entonces usted tiene que saber que los dos son uno. No me puede ser una amenaza, a pesar de que los dones de ella son vistosos. Y esto va para todos ustedes. Siempre va a haber alguien que tiene un don más vistoso que el tuyo, pero no significa que tú eres menor. Todos son un complemento. ¿Te imagináis que todos sean pata derecha? O si la pata derecha quiere ir para allá y la otra izquierda va... Son un complemento, estamos aquí, ¿verdad? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: David dieron 10.000 y a mí miles. No falta más que el reino. Desde aquel día, hermano, Saúl, la amargura aquí empezó, no miró con buenos ojos a David. No miró con buenos ojos a David. O sea, la amargura le dio, escúchame, y aquí quiero que te lo grabes. Mira lo que acontece. Y aconteció que al otro día vino un espíritu malo, diga espíritu malo, de parte de Dios, que tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. La amargura mueve que tú te muevas en demonio, en tierra de demonio. Cada vez que tú te amargas, cada vez que tú te resientes, cada vez que tú tengas una contención con un hermano, con tu padre, con tu familia, y no quieres salir de ahí por eso es que esto es del espíritu, hermano. La iglesia religiosa no pueden cambiar eso. La religión no puede cambiar tu carácter. La religión no puede cambiar tu mente. La religión no perdona. El espíritu sí, porque su esencia es perdonar. Se nota el tiro cuando alguien anda en el espíritu. Yo puedo bailar hermoso. Puedo bailar y dejarte con la boca abierta de las danzas que hago, de los giros que hago. Pero si no perdono, estoy jodido. No le sirve a Dios. Puedo cantar maravilloso. Pero si no perdono, tengo demonios que me están acechando. De envidia, de celo, de maquinar cosas, de negación, de especulación, de mil cosas. Dame la proyección de ese hermano en la iglesia. Y si los amargados son los líderes o los pastores, olvídate de esa congregación. El que reina ahí es el cole flecha. Si es verdad, hermano. Si uno cree que el diablo solamente se va a enfrentar con tridente, cole flecha, y el hecho que tú te muevas de la palabra, ya tú estás moviéndote en mal. Escuche bien, recuerde esto, que la acción de David, o sea, de Saúl, inmediatamente movió un espíritu malo de parte de Dios. ¿Está entendiendo, verdad? Sigamos. Y le arrojó Saúl la lanza, o sea, para que llegara a ese nivel de envidia, de rabia. Es como que yo a Julián, porque lo está yendo bien, escribí un libro. Los días me dijeron: ¿y tú no escribiste ninguno? Siempre Satanás. Y le dijo: no, si yo escribo siempre. ¿Verdad? Él me conoció escribiendo libros. Lo que pasa es que no lo he publicado. Todo lo que usted aprende son libros que hacemos nosotros. Entonces, tengo que reconocerla. Aquí. No, le dije yo, si nosotros hacemos siempre eso. A lo mejor vamos a hacer librillos chicos del perdón, la lengua suelta, la suegra, no sé. No. ¿Me entiendes? Si uno tiene que estar... Pero si imagináis que yo le compro... En realidad yo no hice nada, y él se está mostrando, y él se está viendo, y él se está ponderando, y a eso ya, y yo me meto en esa volada como Saúl. Esta congregación tiene los días contados. Le tiro el computador con la cabeza, sale para allá. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, pero David le evadió 2 veces. O sea, ni siquiera la primera, porque de repente tú tienes reacciones y decís: chuta, embarré, en realidad voy a... No, 2 veces.
O sea, la rabia, ya el demonio había estado de adentro. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¿Cómo opera la amargura? Va en un degradé ascendente, ¿o no? O descendente, perdón. Nos enojamos, nos ofendemos por algún incidente o alguna situación y comenzamos a darle inicio a la amargura. David había salvado la reputación de Saúl, escuche bien, luchando contra Goliat, pero en vez de estar agradecido, Saúl se enojó, desconfió y luego tuvo miedo de él. Cuando tú tienes miedo, intentas buscarle las 4 patas al gato para matarlo. Miedo que le quitara el trono. La amargura muchas veces pone una cuña dura entre los mejores amigos. Tú puedes matar, por eso de repente yo me preocupo cuando usted tiene 2 hijos o 3 y se le nota marcado que tiene a uno. Porque usted está provocando, no entre ellos, usted está provocando una división entre sus propios hermanos. Él es el lindo, él es el que se sienta al lado del auto, él es el mejor. ¿Qué es lo que quiere usted? No, tú no, cállate. ¿Qué es lo que hace verdaderos divisiones los hermanos? No se da cuenta que usted mismo, y aquí levanta las manos, no se da cuenta que tiene cero equilibrio. Los que se quieren casar detrás de la puerta, esto va para ustedes. Hoy día me puse un ventilador. Los que se casan detrás de la puerta, que ya tienen hijos. Algunos llegan aquí ilusionados, pastor, me voy a casar, me enamoré. No sabes lo que significa tener hijos ajenos, criar. Porque se te nota cuando los tuyos son naturales, los tuyos son tuyos y los demás son de otros. No tiene que notársete. La opinión del tuyo es mi hijo. No, viejo. Si en Dios no corre eso. En Dios no corre eso. Todos o todos. No es así. Van a ser probados. Los que tienen hijos así van a ser probados. Aparte que toda la gente está mirándote, esperando, no, pues si no son los de él. Claro. A este le sube el castigo porque no es de él. No, si así es. ¿Está entendiendo? Gracias, iglesia. Estamos entrando en unos niveles extraordinarios. Finalmente, la amargura se convierte en maquinaciones. Digan maquinaciones. Nosotros como Saúl empezamos a manipular eventos para hacerle mal a la otra persona. Desprestigio. Desprestigio. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Él empezó a desprestigiar a David. Llegamos al punto de querer vengarnos. Esperamos la oportunidad apropiada. Hay personas que se han divorciado de su cónyuge hace años y todavía planean vengarse. ¡Aló! Es así. Han pasado años, pero todavía están... ¿Cómo me lo jodas, este Gil? ¿Aló? Estamos hablando cosas de acá. Mira, hay gente que se va a esta iglesia porque no le gusta que le prediquen así, pero ¿cómo salimos adelante si no empezamos por nosotros mismos? Vamos a ver las maquinaciones de Saúl. Versículo 17b. ¿17? Ya lo digo mejor porque si no... Mas Saúl decía, entonces dijo Saúl, el 17, a David, he aquí yo te daré a una hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre, valiente y pelee. Es que eso no es interesante, por eso que dice B. Aquí entra. Mas Saúl decía, mira, decía para entre sí, le voy a dar a mi hija, pero no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Estaba pensando en venganza. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, que amaba a David, fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré
para que le sea por lazo. O sea, no pensaba que iba a ser un buen marido, no pensaba que iba a ser un buen yerno, sino que él tenía la intención. Los filisteos primero le van a hacer pedazos. Segundo, le voy a dar a mi hija para que sea un lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Está entendiendo? 25. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, porque usted sabe que cuando alguien se casaba tenía que darle una dote, y dijo: se la voy a poner más difícil, yo me quiero deshacer de esta persona, sino que díganle que 100 prepucios de filisteo necesito para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pamplina, ¿qué va a querer 100 prepucios? ¿Sabes lo que es un prepucio? El blande del Pepe. ¿Está entendiendo? Del pene, hermano, del pene. El glande. Imagínate, significa matar 100 hombres, cortarle el payaseo y traérselo. O sea, el hombre no quería eso, quería que lo mataran porque era imposible. No sé si me entiende. Él quería venganza, él quería deshacerse de él. Entonces le dice: mira, la única forma, no me des dote, pero tráeme 100 prepucios de hombres de los filisteos. Craneando la mala onda, craneando la venganza, craneando la amargura, que este Gil no vuelva. ¿Está entendiendo? Quiero el mal. Soy cristiano y canto aquí, gloria a Dios, pero en la semana todo el que te hizo mal, tú sigues pensando en matarlo. ¿Cómo lo hago caer? ¿Cómo se den cuenta la gente que es así de malo? No, si la venganza es de Dios, déjasela a Él. Y Dios la hará. Pero si tú la tomas, Dios se hace a un lado. ¿Está entendiendo? No quiere hacer usted justicia por sus propias manos. Si no, Dios nunca lo va a hacer. ¿Quiere justicia? ¿Quiere justicia? ¿Quiere justicia? Déjeselo a Dios. Entrégueselo a Dios. Usted haga su parte. ¿Cuál es su parte? Estar reconciliado. Escúcheme. Decía así a David: el rey no desea dote, sino siempre puso de filisteo para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de filisteo. O sea, ¿está entendiendo? Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, era tan valeroso David, era tan inocente en esto, no pensaba mal, porque su espíritu, el espíritu de Dios estaba en él. Cuando uno está con el espíritu de Dios, no piensa en mal, piensa en lo grande que Dios es para uno y que no hay nada imposible. En vez de 100 les trajo 200. Lee. Pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey antes que el plazo se cumpliese. Se levantó, el 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y lo entregó todos al rey a fin de hacerlo yerno del rey. Y Saúl decía: este aparece igual. El 29, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Cuando alguien se te cruza y está ahí en la humana, por eso que Dios entiende que si sigue en eso, yo no lo puedo bendecir porque no se comporta como un hijo mío. Segundo, eso le da puertas a demonios. Dios no puede evitar que los demonios vengan sobre ti. Entonces no entiendes cordura. No entiendes cambios. No entiendes que la palabra te dice: haga esto otro, sino que primero tu carne se para. No habíamos hablado de que no teníamos, ¿cómo se llama cuando decimos ya no valimos, ya entregamos nuestra reputación? Pero eso te dura hasta cuando no sois tocado por lo tuyo. ¿Ah? Lo egoísta. Ya me estoy yendo por otro lado. Pero es así. ¿Está entendiendo, hermano? Cuando la amargura viene a ser nuestro amo, actuamos necia y irracionalmente. No tenemos límite para las maquinaciones. Saúl aún trató de tirarle una lanza y traspasar el corazón de su propio hijo cuando éste le preguntó en cuanto a sus planes de vengarse de David. 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. O sea, la cosa no paró ahí, siguió. Entonces, dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, que era su hijo, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. O sea, creyó que estaba en contra de él
porque no le seguía los planes. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, inseguridad. Te pone inseguro. Ya no soy el único. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Y qué te ha hecho? Escucha, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, escúchame, es tan el grado de ir cayendo en la amargura que no alcanzas a racionar. Piénsate que su hijo pensó que estaba unido con su enemigo, porque lo veía ya como enemigo, y no le importó pescar la lanza y ¡fa! A su propia carne. Estamos aquí, iglesia. La pregunta es esta: ¿cuántos padres amargados, airados, tiran lanzas verbales a sus hijos? Padres que le destrozan la autoestima a sus hijos. Padres que a la vez hacen sentirse incompetentes a sus hijos. Son verdaderas lanzas, palabras de maldición. Y somos cristianos. Saúl se cegó de odio hacia David. Procuró matarlo a toda costa. La amargura de Saúl llegó a tales límites, tan tremendo, tan profundo, que se derramó sobre la vida de mucha gente inocente. Mira cuando dice el Señor: y por esto muchos serán contaminados. Despierta. Muchos serán contaminados. Cuando hay alguien amargado, hermano, su tema de conversación es ese. Es hablar mal de otras personas. No viven bien y le hacen la vida cuadrito a con los que viven. Porque están en un estado de negación, de rabia. No quieren participar en nada. No quieren venir a estar con todos, con sus pares. ¿Está entendiendo? Por eso que dice: brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Te quiero decir que Saúl causó la destrucción de todo un pueblo de sacerdotes, porque cuando David empezó a arrancar, fue a una ciudad donde habían sacerdotes y le dieron pan para que comiera y siguiera el camino. Por ese hecho, mira este hombre lo que llegó a hacer. 1 Samuel 22, capítulo 22, versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, son amigos, y todo lo que sea amigo de esta persona indeseable se convierte en enemigo tuyo. ¿Aló? ¿Está entendiendo, iglesia? Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Estamos hablando de sacerdotes de Dios. No le importó. Pasó por encima de los levitas, pasó por encima de la autoridad, pasó por encima de lo que Dios pensara, pasó por encima, sino que mi rabia es saciada, mi rabia le doy descontrol. Yo lo hago porque estoy herido, tengo rabia, estoy amargado y quiero que todos sean conmigo, se vayan al hoyo. En el fondo es eso. ¿Está entendiendo? Y no midió, hermano, estamos hablando de 85 sacerdotes de Dios. Y no bastó con eso. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. O sea, la familia de los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, dice, y la ciudad de los sacerdotes hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, a niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo hirió a filo de espada. Una persona amargada entiende por qué Dios le dice, yo me aparto de una persona amargada, porque el daño que puede hacer, el daño que le puede hacer a un hijo, el daño que le puede hacer a su esposa, a su esposo, depende de quién de los dos esté amargado, el daño que le puede hacer a los hijos contra el padre. Muchas veces nos sentamos en el almuerzo y emparentamos nuestros dolores con nuestros hijos. El padre cuando se lo lleva le habla mal de la madre, y la madre le habla mal del padre y los emparentamos.
usted sea hijo de Dios. Sepa que en Dios está la confianza. Cuando yo descanso en Dios, a pesar de lo que mi esposa, mi ex esposa me quiere hacer daño en el tribunal, en esto, en lo otro, quiere mentir, usted apéguese a lo que Dios va a hacer y Dios va a tirar la mano por usted. Pero cuando usted emparenta a sus hijos, está llenando de amargura a esa gente inocente. Usted está matando la vida de eso. ¡Aló! Por eso que la palabra en Romanos nos exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero a pesar de las circunstancias, la Biblia sostiene que jamás es la voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos. Número uno, porque cuando intento vengarme por mi propia cuenta, me pongo en el lugar de Dios. Por lo tanto, la venganza es el pecado de usurpar el derecho que solo le pertenece a Él. ¿Está entendiendo? Número dos, la venganza siempre complica la situación. Mi propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja mi conciencia contaminada. Número tres, el apóstol Pablo nos deja una gran lección de cómo dejó lugar a la ira de Dios cuando dijo: Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. ¿Cuánto? Muchos males. Hay muchos Alejandros en la iglesia. Hay muchos Alejandros. Como ese Alejandro. ¿Pero qué hizo él? Lo repite: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No es tuyo, es de Él. Entonces hoy día, si usted estaba en amargura, usted va a dejar que Dios opere a favor suyo. Pero no tome usted la batuta, usted entregue eso. Eso es hacerlo, usted entregue eso. Señor, aquí está. Señor, aquí lo dejo. ¿Estamos entendiendo? La amargura es una venganza no consumada. Ahí. La amargura es una venganza no consumada y se produce cuando la venganza no es satisfecha hasta el grado que lo deseamos. ¿Alguien apunta por ahí? Podemos aprender del ejemplo de David y de Pablo. Si somos el blanco de la amargura de alguien, tengamos fe de que Dios obrará de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos ser motivados a perdonar y a quitar de nosotros la amargura? Tenemos que entender las consecuencias. Tenemos que entender el resultado que conlleva estar amargado, el llamado de nuestro Señor Jesucristo a perdonar a otros. O sea, si yo tengo clara la palabra, si yo tengo claro lo que para mí Señor, es re fácil decir Señor, Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Sabe por qué? Porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entra. Muchos me dirán Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios le está demandando. ¿Por qué? Porque su carne se antepone ante eso. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo tengo rabia con esa persona y ves que pueda, me da un celo, me da una envidia. Ahí tenés que evaluarte, tenés que liberarte. Porque la amargura está haciendo estrago en ti. ¿Estás entendiendo? Yo quiero que me dé este tiempo. Vaya a Mateo capítulo 18 rápido. Abra sus oídos espirituales porque Dios les va a hablar. Este tema tiene que estar zanjado totalmente para seguir con otro. El Señor Jesús, capítulo 18, versículo 23, el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos y arroja una luz sobre la atadura que produce la falta de perdón y la amargura a la manera del reino celestial. Él hace: chiquillos, les voy a enseñar un principio. Y dice así: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Diga, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga movido a misericordia, le soltó, gracias por ese apoyo, y le perdonó la deuda. Para comprender un poquito, vamos a saber lo que es un talento, porque dijo el Señor que el hombre le debía 10.000 talentos. Yo saqué en la cuenta, un talento era la unidad de medida y se utilizaba para medir oro, plata o metales. El talento común equivalía aproximadamente a 37,5 kilos. Un talento. Porque era todo el peso que podía cargar un hombre. Por lo tanto, 35,7 kilos era un talento. Entonces, 10.000 talentos, que es lo que el hombre le debía a Dios, porque el Señor es Dios, el Padre, le debía aproximadamente 375 kilos, es decir, 375 toneladas. O sea, el siervo le debía al rey 375 toneladas de oro. Lo que estaba haciendo Jesús era poner el énfasis en que el siervo tenía una deuda que era jamás la podría pagar. ¡Despierta! La salvación para ti y para mí es impagable. No hay hombre que pueda pagar la salvación. La idea de los talentos es que era imposible, 375 toneladas de oro, es imposible pagarle a Dios tal tesoro. Y el hombre le rogó y Dios dice que le dio la posibilidad, le dijo: bueno, yo me voy a hacer cargo de tu mujer y tu hijo, me voy a hacer pago. Y él dijo, le rogó a su señor y su señor le perdonó la deuda. Ojo, póngase aquí, no se me vaya. 28. Escúcheme, voy a leer antes de esta deuda. Dice, Colosenses 2, capítulo 13 y 14. Perdón, capítulo 2, versículo 13 y 14. Se los leo. Y a vosotros, estando muertos en pecado, así estábamos, la deuda, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuánto? Y anulando, esta es una palabra de Dios que como que fuera sacada de otro lado, anulando el acta, o sea, el certificado de deuda de los decretos que habían en contra de nosotros, que no era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. O sea, esa es la deuda que pagó su Hijo. Esa es la deuda, por eso que tú y yo le debemos a Jesucristo todo. Cuando se te revela, no es Dios así nomás, no es que Dios, no, es prioridad. Dios me salvó. Si Dios no hubiera hecho eso, yo no estaría acá. Dios lo dio todo, se lo doy todo. Mis hijos son de Él, mis palabras son de Él, los trabajos son de Él, la iglesia es de Él, mi auto es de Él, la casa es de Él, todo es de Él. No tengo exclusividad. Hay gente que ama a Dios, pero dice, no, yo me subo al carro de lo otro. Dijimos, vamos a hacer altares. Hay algunos que dicen, no, yo me subo al altar de lo otro. Dios te la va a cobrar, hombre. Eso es individual. Tú tienes que aprender a valorar qué es lo que hizo Dios por tu vida. Por eso que lo vas a priorizar. Cuando tú no le das prioridad es porque no entendí un carajo de lo que hizo Dios por tu vida. Así la deuda que era imposible de pagar nos ha sido perdonada y no había forma de que pudiéramos devolverle a Dios lo que le debíamos. Por eso Dios nos dio la salvación como regalo, porque con su muerte Jesús pagó el certificado de deuda que teníamos en nuestra contra. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino teniendo misericordia de tu prójimo. Misericordia del que te dañó, misericordia del que no sabe. Cuando tú lo ves desde el punto de vista de Dios, vas a perdonar a todos. Versículo 28. Gracias, Señor, dijo el hombre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué es lo que es un denario? Un día de trabajo. O sea, no tiene ni una comparación. Le debía un día de trabajo. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo,
págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, lo mismo que hizo él al principio, a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Diga, más él, no quiso más él no quiso, más él no quiso, o sea, se pasó por buena parte lo que Dios hizo por él. Él no quiso, algunos por ignorancia. Hoy día ya no es ignorante usted, y los que me están viendo por televisión tampoco, ya no están en ignorancia. El hombre hizo exactamente lo que hizo él, pero él no quiso. Siga. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿No es lo que hacen muchos con la amargura? No quieren perdonar. ¿Aló? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Diga entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. O sea, cada vez que tú no quieres perdonar, te conviertes delante de los ojos de Dios en un siervo malvado. Toda aquella, y le tira toda la parrilla, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías. Déjate. Entiende, abre tu mente. Hay algunos que se distraen. Yo digo, tan fácil, hermano. Están haciendo cualquier cosa menos lo que tendrían que hacer. Escuchar, estar acá, conectado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve misericordia de ti? Vea la consecuencia de esta acción. Versículo 34. Entonces su señor, ¿quién es su señor? Dios. Enojado, le entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. Lo mismo que hizo Saúl. Cuando Saúl se metió en la volada de la amargura, dijo, yo no puedo controlar esto. Inmediatamente vino un demonio. En este caso, cuando el hombre no quiso, los verdugos o los demonios vayan. Y aquí ocurren tres cosas. Número uno, el siervo que no perdona es entregado para ser torturado por los demonios, por los verdugos. Número dos, el siervo que no perdona debe pagar, porque mire lo que dice, entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Aló? Espérese un poquitito, esta la leemos rápido. Como usted no quiere pagar, como usted quiere seguir con la tontera, Dios te vuelve al principio y le tienes que pagar la deuda original. Y como no la puedes pagar, fuera. Nadie puede pagar la deuda. Nadie. Yo quiero que tome temor usted, porque eso me sacudió cuando lo leí. Dice que vuelve y me pagarás todo lo que tú me debías. O sea, es imposible de pagarle la deuda a Dios. Por lo tanto, una persona que está en un estado de amargura, es borrado su nombre. Porque está en un estado de negación que no deja ni avanzar ni retroceder a las personas. Ni ella. Lo grave que es esto. Anula su salvación. ¿Está entendiendo? Entonces, número uno, el siervo que no perdona es entregado para ser torturado por los verdugos. Número dos, el siervo que no perdona debe pagar la deuda original, la cual es imposible. Y número tres, o sea, el 35, versículo, termina diciendo, así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el fondo, la naturaleza de un espíritu que no perdona es tan destructiva que el resentimiento que conlleva la amargura, la rabia y los otros sentimientos negativos se vuelven en otras relaciones y no se dan cuenta que esta hostilidad afecta su habilidad de llevarse bien con las demás personas. De hecho, estas personas desarrollan la actitud de tómame o déjame, pero no trates de cambiarme.
Y en ese proceso hieren a la gente que más aman y van dejando cadáveres tras cadáveres a su paso, emparentando a sus familias con este caldo de amargura. Hay familias que han llegado acá destrozadas por un espíritu de amargura que se levantó en la casa. El hombre se fue, la mujer se fue, le fueron infiel, no sé, tu papá te violó. Hay muchas cosas. No estamos bajando la intensidad de tu dolor. Solamente estamos diciendo en perspectiva lo que tienes que hacer delante de Dios. Por eso que el pueblo de Dios, usted mira las iglesias de los barrios, están llenas de amargura. No es que Dios no quiera bendecir la iglesia evangélica, no es que Dios no quiera ayudar a la iglesia. Estamos nosotros en un estado. Usted tiene una luz que está recibiendo hoy día, pero no para que la esconda debajo de su casa, debajo de su cama, y que salga de aquí y ya escondió todos sus apuntes y hasta el próximo domingo. No, usted está para que se meta, estudie, repase. Las palabras se suben el día lunes, escúchelas de nuevo. Usted haga sus propios apuntes para que donde vaya usted sea una luz. No la puede esconder esa luz debajo de la cama. Más, dice Mateo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo mora en nosotros, por lo tanto tenemos su naturaleza espiritual para perdonar. Está totalmente fuera de carácter el tener un espíritu no perdonador y permitir que prevalezcan raíces de amargura. Jesús nunca rehusó el perdón. Y si el Espíritu Santo mora en ti, nosotros tampoco podemos rehusar el perdón. Ay, Señor, yo oro delante de ti, Señor, para que todo aquel que necesita dejar la raíz de cualquier problema, no estamos cuestionando la situación que tú viviste, pero si alguien quiere venir a dejarla aquí al altar, sacudir ya todo vestigio del pasado, de dolor. Hoy día, por la palabra, usted hoy día es libre. Hoy día usted puede pasar acá y venir a dejar. Hoy día ya conoció lo que piensa Dios en base a su situación. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos caminar en su palabra. Necesitamos ya no religiosos. Por eso que Dios trató tan mal a los fariseos y escribas, porque ellos hablaban de la palabra, pero no la vivían. Nosotros tenemos la particularidad, la responsabilidad de vivir la palabra, de tener mejores vidas, de cambio. Queremos ser bendecidos. Por eso que Dios dice, este es el año de lo sobrenatural. Estos temas que Dios está poniendo en el corazón es para que lleguemos a esa meta, para que lleguemos. Los ojos de Dios están puestos en Chile. El año 2014 es el año de lo sobrenatural. Por lo tanto, hoy día, si tú tienes algo, ven acá a dejarlo sin vergüenza, si estás muerto. ¿Qué vergüenza? Ay, yo voy a pasar el único. No, venga a dejarlo acá. Si Dios te ve y va a decir, ¿por qué no pasaste? Pase, el que tiene algo, venga a dejárselo al Señor acá. Entrégueselo a Dios y dígale, Señor, ya no quiero seguir con esto. Ya conocí lo grave que es tener